Bien, mis hermanos, les invito a que continuemos el estudio del Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 9. Vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Amén. En el contexto observamos que nuestro Señor está elevando su oración al Padre. Vimos que ha resaltado la fe de sus discípulos. Ha dicho que ellos han creído y han conocido que Él ha venido de Dios. Y decíamos en la parte práctica que debemos aprender de nuestro Señor a mirar las cosas positivas, a resaltar las cosas buenas en las personas, a no fijarnos tanto en lo malo, en lo negativo y lo feo, y que debemos aprender del Señor esto. Ahora, en el versículo 9 que acabamos de observar, como bien lo leímos, dice: yo ruego por ellos, no por el mundo. En este texto, nuestro Señor da comienzo a la parte intercesora de su oración. Recordemos que en la parte principal de su oración ya ha pedido al Padre por su propia glorificación. Y de aquí hasta el final del capítulo irá nombrando las diversas cosas que pide para los suyos. El pronombre yo es enfático y está en presente, equivale a estoy rogando, pidiendo por las necesidades particulares de quienes el Padre le había dado. Rogó por sus discípulos y no por el mundo. Pero esto no significa que Jesús nunca haya orado por el mundo, pues recordemos que en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero aquí está orando como aquel que representa a los suyos ante el trono, de modo que su oración solo puede ser por los creyentes. No debemos olvidar que nuestro Señor tiene un interés especial por quienes creen en Él y hace cosas especiales por ellos que no hace por los malvados ni por los incrédulos. Aunque Él se compadece de todo el mundo, es cierto, se preocupa por todos
y ha provisto salvación suficiente para todo el género humano, su intercesión es un privilegio que solo los santos disfrutan. Y no pide por el mundo, por esa sociedad organizada y alejada de Dios, ese mundo incrédulo que se revela y le ha dado la espalda al Creador, el mundo impío. El Señor no ruega por ellos. En esta oración el Señor no ruega por ellos. Dice: ruego por aquellos que me has dado, por los que me diste. Es innegable que Jesús ama a todo el género humano y que vino y murió por todos. Eso es una verdad escritural. El Señor murió por todos, proporcionando redención suficiente para todos. También es cierto que Él llama e invita a todos a que crean y se arrepientan. Pero debemos sostener que el Señor hace una obra especial por los que creen. Y esta doctrina es especialmente aborrecida intensamente por el mundo. No hay nada que contraríe tanto a los malvados y despierte tanta amargura entre ellos como la idea de que Dios haga distinciones entre hombres y que ame a unos más que otros. Pero ¿qué pensaríamos nosotros de un Dios que tuviese por igual consideración a buenos y malos, a justos e injustos, a piadosos e impíos? Sería un Dios bastante extraño. Por lo tanto, la intercesión que nuestro Señor hace aquí es completamente razonable y tiene sentido común. Algo que también podemos pensar es que la oración del Señor por los suyos debe ser algo que produzca consuelo y paz en nosotros. Jesús es alguien que nos observa y que nos vigila, además que nos cuida. Y todo verdadero siervo de Cristo debe confiar en esta verdad y tener consuelo en ella. Es privilegio y tesoro del creyente. Como alguien dijo, nadie se encuentra tan seguro como nosotros. La oración del Señor es más que suficiente para fortalecernos independientemente de lo débiles que seamos y para vencer las autoridades antagónicas independientemente de lo fuertes que sean. Qué gran privilegio este que tenemos nosotros como creyentes e hijos de Dios. Es el de saber que nuestro Señor clama, pide a favor de nosotros, como en cierto momento lo hizo con aquel apóstol Pedro, cuando le advirtió, le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti. Qué bueno saber esto, que nuestro Señor sigue pidiendo por nosotros, que Él está en este momento a la diestra del Padre, clamando en favor de los suyos, que a pesar de nuestras debilidades hay alguien poderoso que está intercediendo por nuestra causa. Esto debe ser un motivo de gran gozo y de gran consuelo para nosotros. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí se enfatiza la perfecta unión entre el Padre y el Hijo. Ningún mero hombre puede decir estas palabras con verdad. Tal vez nosotros podemos decir: lo mío es tuyo. Y es verdad,
nada, porque nosotros no somos dueños de nada. Aún nuestra propia vida le pertenece a Dios y Él es el dueño de ella. Pero no podemos decir, lo tuyo es mío. Y Jesús lo hace porque es igual al Padre, revelando la unidad de la deidad y la comunidad absoluta de propiedad. Por lo tanto, estos discípulos no son más que tuyos ni que míos. No son más tuyos que míos ni míos que tuyos, es lo que está diciendo aquí el Señor. Y esta es la forma como Jesús presenta a su torpe y débil manada. Afirma además, he sido glorificado en ellos. El verbo se traduce correctamente en tiempo perfecto, indicando una acción que comenzó en el pasado y que tiene resultados continuos en el presente. Como si el Señor dijese, he sido y todavía estoy siendo glorificado en ellos. Estos hombres habían demostrado fe, obediencia y amor al Señor. Fidelidad aún en medio de la adversidad. Glorificarían a Cristo manifestando en sus vidas su poder transformador en ellos, y luego el mundo comenzaría a percibir la verdadera naturaleza del Señor por medio de sus vidas transformadas, pues ellos serían los encargados de darle a conocer. En un sentido limitado, habían glorificado a Cristo, pero en un futuro lo harían aún con más intensidad. Y esto sería después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo viniese sobre ellos y les diese el denuedo y el poder que necesitaban para hablar y glorificar más al Señor. Y es que la vida del discípulo está en función de dar honra a Jesús, tal como Él honró a su Padre. Las palabras de nuestro Señor claramente son desafiantes para nosotros, pues debemos preguntarnos, ¿está Jesús siendo glorificado en mí? ¿Glorifico al Señor con mi vida? ¿Es notoria mi confianza, mi dependencia y mi amor por Él? ¿Le he sido fiel? Y otros dan gloria al ver lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Dan otros gloria a Cristo cuando ven lo que ha hecho en mi vida? ¿Le estoy dando a conocer? ¿Compartiéndole con mi vida y testimonio? ¿Con mis palabras, con mis actos? Por nada debemos olvidar, mis hermanos, que somos hechos y fuimos hechos para su gloria. Y que todo lo que hagamos, todo lo que deseemos, todos nuestros anhelos, todas nuestras metas y nuestros propósitos deben ir encaminados hacia el objetivo de darle la gloria a nuestro Señor. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Comenzando este pasaje, nuestro Señor describe la situación de sus discípulos y muestra las razones que le impulsaron a interceder de forma especial por ellos. Por primera vez iban a quedarse solos, como huérfanos, y en cierto sentido tendrían que depender por ellos mismos. Hasta ese momento el Señor había estado con ellos, les había acompañado, les había librado, les había guardado del peligro. Recordemos que cuando ellos estaban en una situación de peligro, iban a Jesús. Recordemos el momento cuando estaban en la barca y se levantó gran tempestad y nuestro Señor dormía. Ellos sintieron que iban a morir en ese momento, pero acudieron a Cristo. Y nuestro Señor
en el tiempo de su ministerio, en el tiempo que estuvo con ellos, todo el tiempo los guardó y los cuidó para que nada les pasara. Ahora estaban a punto de pasar a una nueva situación en que Él ya no estaría más con ellos. Por eso la urgencia de la oración se debe a la partida inminente de nuestro Señor. Pronto ascendería al cielo a estar con el Padre, mientras sus débiles ovejas se quedarían solas en un mundo frío y malvado que les perseguiría. Guárdalos. Es lo que nuestro Señor pide aquí. Guárdalos. Y este es un término que describe el deber primario de un pastor, de guardar y proteger a sus ovejas. Nuestro Señor pide al Padre que proteja a los suyos y les asegure y les separe en medio de los peligros del mundo. Guárdalos. Por nada debemos olvidar que Cristo conoce la situación de su pueblo en la tierra. Y podemos confiar y creer que si hasta el momento hemos sido guardados y nada malo nos ha ocurrido, es porque nuestro Señor ha pedido en nuestro favor, porque nuestro Señor intercede por nosotros. Y qué bueno saber que tenemos a un representante tierno y compasivo que está allí rogando por cada uno de nosotros. Gracias a Dios por habernos dado a ese representante. Y dice Padre Santo. Esta expresión solamente aparece aquí. Es decir, que es el único lugar de los evangelios en que vemos a Jesús dirigirse al Padre de esta forma. Indudablemente había motivos para ello. Recordemos que le está diciendo a Dios que guarde a sus discípulos, ¿sí? Que los guarde ¿cómo? En santidad. Guárdalos, Padre Santo, porque tú eres santo. Y así como tú eres santo, permite que ellos puedan caminar en santidad, que ellos puedan vivir una vida que te agrade y que te honre. Como tú eres santo, está diciendo aquí el Señor, mantén santos a estos mis discípulos, guárdalos en tu nombre. Y la primera petición que Cristo hace por sus seguidores es que sean guardados y protegidos del mal. Guárdalos del mal, del peligro de apartarse. Habían muchos peligros, ellos estaban rodeados de peligros por todas partes. Había persecución, había falsa doctrina, había tentaciones. Fuera de los ataques del diablo, que seguro estaba también rondándolos para dañarles. Entonces por todo lado ellos estaban rodeados de peligro, de modo que nuestro Señor aquí le dice a su Padre, guárdalos del mal. El peligro les acechaba y ellos se habían caracterizado por su debilidad. Así que guárdalos en tu nombre significa por medio de tus atributos, por medio de tu poder, por medio de tu naturaleza y de lo que tú eres. Y luego dice nuestro Señor, para que sean uno, así como nosotros. Pedía porque ellos estuviesen unidos en amor y disfrutaran de la misma unidad que Él tenía con el Padre, que fuesen de un solo sentir, sin separarse ni dividirse. Porque en la tarea que tenían por delante debían estar unidos contra el enemigo y en el mismo propósito. El Señor dice en otro contexto, una casa dividida no funciona, no puede prosperar. Y de igual forma, los discípulos tenían una tarea, tenían algo que el Señor iba
a hacer por medio de ellos, pero debían mantenerse en unidad, porque si se peleaban, si se disgustaban unos a otros, si habían divisiones, rumores, peleas, quejas, comentarios, seguramente la obra no iría en avance como Dios lo deseaba. Entonces, el patrón que nuestro Señor aquí señala es bien interesante, y es que dice: ¿cómo el Padre y tú y yo estamos unidos? De la misma forma como el Padre y yo mantenemos esa unión tan esencial, tan vital, tan hermosa, así que estos discípulos que tú me has dado se mantengan unidos, se mantengan unidos. Ahora, esa palabra que aparece ahí, como, claramente nos da a entender que no debía ser igual, porque pues igual no podemos tener unos con otros una unidad como la que existe entre el Padre y el Hijo. Eso nunca lo vamos a tener ni lo vamos a lograr. Pero el Señor sí habla es con respecto a la semejanza, o sea, así como yo estoy unido al Padre, que estos mis discípulos y tus discípulos se mantengan unidos en amor. Nuestro Señor pide en oración que sus discípulos busquen una íntima unión en sentimientos, en pensamientos, en voluntades e ideas, que fuesen de un mismo sentir. Y esto nos habla de la unidad cristiana y lo importante que es para Jesús esa unión. Y si pensamos en las interminables divisiones que han producido los hombres en la iglesia a lo largo de toda la historia, podemos ver que esta palabra difícilmente se cumple. Y aún todavía dentro de la iglesia muchas veces vemos divisiones, vemos que unos piensan una cosa, otros piensan otra, que tal vez algunos quieren esto, otros quieren aquello. Y siempre hay divisiones, siempre hay inconformidad, siempre hay cosas que las personas dicen y buscan en vez de seguir esta unidad que el Señor nos da. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas: solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Debemos de tener solicitud de guardar esa unidad como hermanos que somos, teniendo esas cosas en común que menciona Pablo allí: una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre, teniendo una misma doctrina. Debemos de tener unidad y debemos mantenerla. ¿Cuánto daño le han ocasionado a la iglesia las divisiones, los comentarios, la indiferencia con que muchos lo contemplan y lo observan como si fuesen cosas completamente normales? Mas no debe ser así en la iglesia que el Señor ha plantado en este lugar. Debemos procurar y buscar mantener la unidad a pesar de las diferencias, a pesar de que muchas veces miremos desde puntos de vista diferentes. Debemos de conservar la unidad en el Señor. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Notemos que nuestro Señor continúa orando como si ya
no estuviese con los discípulos. Mire cómo aparece el verbo cuando estaba con ellos en pasado. Jesús ha venido hablando como si ya se hubiese ido. Mire que en el versículo 11 inicia diciendo: yo ya no estoy en el mundo. Y es que para nuestro Señor ya lo que le vendría después de la cruz y de la resurrección ya era un hecho, ya era algo que se había efectuado. Y por eso nuestro Señor habla así, de esta forma, y aquí detalla lo que hizo con sus discípulos durante su estancia en la tierra. Describe el cuidado que tuvo de ellos, por lo cual dice: los he guardado de todo peligro por medio de tu poder y de tu nombre, es decir, por tu poder y autoridad. A los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Los he vigilado tal como el pastor cuida a sus ovejas, o como un guardián custodia un tesoro. Lo he hecho con tal esmero que ninguno de ellos ha perecido o se ha perdido. A todos los que me diste, yo los he guardado. Todos están a salvo, excepto el hijo de perdición. Y obviamente es una referencia a Judas Iscariote, el traidor, el único de los discípulos que se perdió y fue condenado. El sobrenombre que nuestro Señor aquí atribuye a Judas es un hebraísmo fuertemente enfático: hijo de perdición. Y significa: el hijo de perdición se ha perdido por causa de su maldad. Sin embargo, describe más su carácter que su destino. Pues podemos pensar, bueno, ya Judas estaba destinado, porque ya Dios había dicho con anterioridad que el hombre de mi paz, el que de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar. Ya se había profetizado de la traición de Judas. Entonces podríamos llegar a pensar, bueno, ya Dios lo había destinado para que Judas cayera en esa condenación y en esa perdición. No. Dios no lo hizo de esa forma. Judas no fue empujado a traicionar a Cristo para que se cumpliese la Escritura. Él decidió traicionarlo. Y al actuar así, se cumplió la Escritura. Pero no es que Dios haya forzado a Judas para que toda la situación hubiese llegado a lo que terminó, no. Simplemente la Escritura se cumplió porque Judas decidió perderse. Aquí tenemos palabras duras para provenir de la boca de nuestro misericordioso y amante Señor. Palabras que nos instruyen y muestran lo desesperadamente perdido que está todo aquel que, a pesar de disfrutar la vida y la luz del Señor, a pesar de disfrutar todos sus grandes privilegios, lo desaprovecha y se entrega deliberadamente a sus inclinaciones pecaminosas, como lo hizo este Judas. Por otra parte, analizando el texto, surge una cuestión de extrema importancia. Quería decir nuestro Señor que de principio Judas pertenecía a los que el Padre le había dado. ¿Estaba Judas involucrado entre aquellos que el Padre había entregado al Hijo? ¿Era un creyente verdadero, pero luego se apartó? Muchos sostienen que fue así
y que es posible perder la gracia. Pero esta es una doctrina incómoda y no concilia con muchos otros pasajes de la Escritura. ¿Realmente Judas fue uno más de aquellos que el Padre entregó al Hijo? ¿Nos dice esto aquí los textos que estamos observando? No. Y ya les diré por qué. Mire, aparece un sino en el versículo 12. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Esta palabra sino presenta un contraste. Entonces entendemos así el significado del texto. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Pero uno se ha perdido, Judas, el hijo de perdición. En contraste con aquellos que el Señor había guardado, había protegido y había cuidado con especial esmero, como ya lo dije, estaba uno que se perdió porque es hijo de perdición. No uno que me había dado el Padre, sino alguien de quien he dicho de hace tiempo que es diablo. Recordemos que ya el Señor en capítulos anteriores, nuestro Señor había identificado a Judas como diablo. Entonces, está claro que Judas en ningún momento fue creyente. Judas nunca se convirtió, nunca disfrutó de la gracia de Dios. Él simplemente fue alguien que permaneció al lado del Señor, esperando tener oportunidad de cumplir sus mezquinos intereses personales. Nunca se arrepintió, nunca se convirtió. Y luego de haber tomado esas monedas y haber traicionado al Señor, lo vemos allí con un gran remordimiento, pero nunca lo vimos con arrepentimiento. Nunca hubo un cambio genuino ni real en su corazón. Él simplemente fue un inconverso infiltrado entre el grupo de aquellos hombres que amaban y seguían a Jesús. Judas fue alguien cuyo corazón endurecido le ha hecho digno de condenación. Y cabe resaltar la forma que acá se honra a la Escritura. Mire lo que dice el versículo terminando: para que se cumpliese, para que la Escritura se cumpliese. Nótese que aún en medio de esta oración tan maravillosa e importante que nuestro Señor está realizando, el Señor honra y resalta la palabra de Dios, la palabra escrita. Especialmente en el Antiguo Testamento, nuestro Señor hace alusión de lo que estaba escrito allí en el libro de los Salmos, en las profecías. Y es que sabemos, mis hermanos, que la palabra del Señor se cumplirá. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y que todo lo que está allí, todo se ha de cumplir. Sea bueno o sea malo, gústenos o no nos guste, pero todo ha de pasar conforme a lo que Dios ha dicho que sucederá, porque su palabra es eterna, porque su palabra es fiel y es verdadera, y en ella podemos confiar y creer plenamente. Y damos gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios porque tenemos a un bondadoso Señor que hasta el día de hoy nos cuida, nos ha cuidado, nos ha guardado.
y Él está con nosotros, además intercede por nosotros ante el Padre, para que también Dios en su poder y por medio de sus atributos y su carácter nos guarde y nos libre de todos los peligros que estamos rodeados, porque al igual que los discípulos, hoy en día estamos rodeados de muchos peligros, tenemos peligros por doquier. El mundo y lo que ofrece, las sectas, la falsa doctrina, Satanás, la carne, nuestros deseos pecaminosos con los que batallamos. Por todo lado estamos rodeados de cosas negativas, y aún dentro de nosotros mismos mora el no querer hacer el bien, y contra eso debemos estar todo el tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude y que nos guarde también. Entonces, al igual que los discípulos, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos de llevar a cabo lo que el Señor desea. Tenemos una tarea que cumplir. Dios nos ha dado un trabajo para que lo llevemos a cabo, y debemos hacerlo, y debe ser para su gloria. Pero debemos confiar en que Él nos sustenta, que Él nos guarda y que con Él podemos lograrlo. Amén.